Les digo al tiro. A ver, sí, ya, estamos. Pero ahí yo creo que según cómo vayamos, vamos a ver si hacemos un recreíto. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien, como les dijo la doctora Pilar, vamos a hablar hoy día sobre los peligros químicos, así muy cortito como generalidades. Y específicamente en esta clase nos vamos a enfocar sobre los residuos de medicamentos veterinarios, cómo controlarlo, lo que son los establecimientos, los límites máximos residuales y los periodos de resguardo, ¿ya? Que como les decía la doctora Pilar, es un tema que hoy día es fundamental eh, para los médicos veterinarios a todo nivel, a nivel tanto de los que trabajan en gestión gubernamental, en terreno, en producción de alimentos, en producción animal, etcétera, etcétera, y en control y en seguridad alimentaria, ¿ya? De hecho, esta clase fue la pregunta del examen de grado de este año. Les paso el dato. Sí, así tal cual. Solo esta clase fue. Así que, capaz que, no sé, cuando eres, bueno, pero no den el examen de grado. No le digan a nadie. Off the record. Sí, bueno, ya. No le digan a nadie que yo les dije. Ya. Entonces, bien, vamos a hablar de, bueno, como generalidades de los peligros químicos en alimentos. Peligros químicos, como vimos en la primera clase, hay muchas definiciones, ¿ya? Hay muchos tipos. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar como a ver más específicamente algunos pocos, que son los que son más importantes para la medicina veterinaria, ¿ya? Pero peligros químicos están desde aquellos que pueden, que aparecen por uso intencionado, ¿ya? Como los residuos de los medicamentos farmacológicos, los contaminantes que van a ver con el doctoral, etcétera, a aquellos que pueden ocurrir naturalmente dentro de la producción, naturalmente dentro de los procesos productivos, como vamos a ver, eh, compuestos que ocurren naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, como los metales pesados, las dioxinas, que van a ver con el doctor Madaleno, creo que la próxima semana, etcétera. ¿Ya? Además, es muy importante señalar, sí tiene puntero ya, que los compuestos químicos pueden ser, a diferencia de los compuestos microbiológicos, perjudiciales en altos niveles, pero también, a diferencia de los compuestos microbiológicos, el riesgo que tienen y la peligrosidad que tienen para la salud y que por eso se han transformado, como decía la doctora Pilar, en un tema más bien emergente y en boga estos últimos años, es porque se ha visto o se sabe ya, está súper comprobado, que causan problemas más bien a nivel crónico, ¿ya? Su consumo, que es algo que lamentablemente nos dimos cuenta muy tarde, produce problemas a nivel crónico, ¿ya? Es decir, ahora recién nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tiene para la salud humana el consumo de pequeñas concentraciones de contaminantes químicos a través de los alimentos, a través del agua, ¿cierto? A través de los productos de origen animal que no se controlan por otras vías de contaminación, no necesariamente por el uso que nosotros hacemos a veces como médicos veterinarios, que eso sí están súper controlados, vamos a ver que están súper controlados, pero por otras vías de contaminación cruzada, etcétera, ¿ya? Hay otras vías de contaminación, como decimos acá, los ingredientes, las materias primas, el proceso, el almacenaje, etcétera. Estos videos no los vamos a ver ahora, ¿ya? Pero sí se los puse como ejemplo y quiero que los vean después como yo les voy a dejar el PowerPoint. Ustedes pueden, quiero que entren a estos videitos que son de la EFSA, no sé si se acuerdan que yo les hablé de la EFSA en la primera clase, que es la Agencia Europea de Seguridad e Inocuidad Alimentaria, donde ellos tienen estos videitos que se llaman Understanding Science, que son buenísimos, ¿ya? Donde muestran, tienen estos videitos como de difusión científica, que son muy cortitos, ¿ya? Son de 30 segundos, un minuto máximo,
y donde explican de forma muy, muy clara los distintos peligros, ¿ya? Entonces, acá les puse un ejemplo de uno, no me acuerdo específicamente cuál, pero creo que es algo general sobre, sí, este es sobre el risk assessment, la evaluación de riesgo de los peligros químicos y la complejidad que conlleva, que es lo que estábamos hablando recién. Ya, esto ya lo dijimos. ¿Por qué son tan complejos? Porque puede tener repercusiones para la salud pública crónicas a largo plazo, ¿ya? A diferencia de lo que son los peligros microbiológicos que, como ya vieron, uno consume un alimento contaminado y como yo me imagino que varios de ustedes han vivido en carne propia, al ratito uno se empieza a sentir mal de la guatita, ¿sí? O al otro día, en la noche, está en un grupo, se produce un brote rápidamente y es algo fácil de detectar. En cambio acá son en general consecuencias crónicas a largo plazo. En el caso de los antimicrobianos, la resistencia a los antimicrobianos es algo que es muy difícil de controlar, de evidenciar, ¿sí? Y también es algo que en los últimos años, Vamos, como está tan en ven. Pero ven para acá que hay que cambiarnos. Ay. Andrea, Andrea Núñez, apague el micrófono. ¿Te parece que está mudando su guaguita? No sé qué está haciendo. Pero apague el micrófono, por favor. Gracias. Eh, ya. También ha tenido muchas repercusiones económicas ya para los países, ya que se ha establecido un fuerte monitoreo hacia estos productos, o sea, perdón, hacia estos analitos, hacia estos contaminantes, de forma muy estricta, ¿sí? Y eso ha hecho que aumenten, como vamos a ver, los límites máximos residuales, que aumente la cantidad también de sustancias prohibidas que se monitorean, etcétera, lo cual tiene una fuerte repercusión en el comercio internacional, ¿ya? Y nosotros, como país exportador de alimentos, me imagino que ustedes saben que en este momento, por ejemplo, el salmón es el segundo commodity, ¿ya? Que nosotros como país exportamos. Es el segundo después del cobre, ¿sí? Por tanto, nosotros somos un país donde la exportación de alimentos, aparte de lo importante que es la generación de, como ya conversamos dentro de las primeras clases, de la producción de alimentos para el consumo de nuestra población, para nuestra seguridad alimentaria, ¿cierto? Chile se destaca, como ya dijimos, como un país con una fuerte seguridad alimentaria de alimentos inocuos, donde la población en términos generales tiene un alcance a los alimentos seguros, inocuos, etcétera. No tenemos niveles de desnutrición, al contrario, nuestro problema hoy en día está siendo la malnutrición de la población, pero tenemos un nivel de seguridad alimentaria bueno. Somos un país exportador de alimentos de calidad, ¿sí? Quizás no en cantidad, a diferencia de otros países de América Latina, pero se reconoce la calidad de nuestro producto, y eso es algo muy valioso. Eh, y por tanto, hay que cuidar esto, ustedes tienen que conocer esto porque puede tener repercusiones económicas muy grandes. Bien, acá vamos a ver en los peligros químicos en general, vamos a ver dos tipos. Hoy día vamos a ver lo que son los residuos, nos vamos a enfocar en los residuos de fármacos, los residuos de medicamentos veterinarios y los contaminantes. ¿Cuál es la diferencia? Los residuos son aquellos productos o aquellos sustancias, aquellas moléculas que son el efecto secundario del uso intencionado. ¿Ya? Estamos hablando de fármacos, plaguicidas, otros productos fitosanitarios. ¿Sí? En cambio, los contaminantes, súper simple, son aquellos que ingresan en la cadena alimenticia de forma no intencionada. Metales pesados, dioxina, otros contaminantes ambientales y también muy importante aquellos contaminantes químicos que se producen como parte de los procesos productivos en los alimentos procesados. Ya que si bien quizás no es tanto competencia de los médicos veterinarios, ¿cierto? Porque nosotros estamos más bien enfocados en lo que es la producción primaria y el control de los productos de origen animal propiamente tal.
como hoy en día nos vemos involucrados en el control de los alimentos en su totalidad, ¿cierto? De la granja a la mesa, ¿cierto? Los médicos veterinarios hoy día controlan toda la cadena alimenticia, desde la producción primaria, desde la pradera, desde el mar, desde etcétera, hasta el expendio en supermercado, sí tienen que saber, sí tienen que conocer que hay contaminantes químicos que se producen durante el proceso, en el caso de, por ejemplo, ciertos procesos térmicos, ciertos procesos de ahumado, y por supuesto los envases, ¿ya? Que imagino que lo han escuchado porque es algo que está muy en boga. Entonces, tipos de peligros químicos, los principales, los naturales, que son los que van a ver con el doctor Madaleno la próxima semana, micotoxinas, toxinas, fitotoxinos, etcétera, industriales, que también algunos de ellos son naturales, como las dioxinas, furanos, PCBs, metales pesados, ¿ya? Nuestro país tiene grandes concentraciones de estos. Sin embargo, lamentablemente en Chile son de origen, en su gran mayoría de origen natural. Las dioxinas provienen, por ejemplo, de las erupciones volcánicas, los metales pesados. Nuestras tierras son muy ricas en metales pesados. Nuestras aguas, por tanto, son muy ricas en metales pesados. Tenemos un enorme problema con la exportación en este momento de metílidos, ¿ya? De choritos a diversas partes del mundo, eh, porque nuestros metílidos son muy ricos en metales pesados de forma natural, ¿sí? Por tanto, sobrepasan los límites máximos residuales establecidos por estos contaminantes por norma, eh, pero de forma natural. Y eso es algo que en este momento está representando un tremendo problema para el sector productivo de estos alimentos que, como ustedes saben, en general son medianos y pequeños productores que se agrupan en suertes de cooperativa en el sur de Chile. No sé si han visto las producciones de metilio que están como al lado de los salmones, que son como unas cositas así que los cuelgan hacia abajo. Bueno, que han hecho grandes esfuerzos por organizarse, por exportar, etcétera. Sin embargo, tienen un problema con los metales pesados, que es algo que no hemos podido resolver porque están presentes de forma natural en nuestras aguas, que somos naturalmente un país que tiene estos contaminantes de forma, valga la redundancia, natural por nuestro origen volcánico, etcétera, ¿ya? Productos agrícolas representan un gran problema en eh, la producción de hortalizas, sobre todo de fruta. Cuando ustedes revisen los reportes que saca la Chipia, por ejemplo, a final de año, o la ODEPA, van a ver que la mayoría de las alertas que se encuentran tanto internamente como externamente, creo que tengo unas diapositivas al final de la clase, son por alertas por presencia de plaguicidas o pesticidas, ¿ya? Más que por medicamentos veterinarios. De hecho, medicamentos veterinarios hay muy pocas alertas. Bueno, los residuos de medicamentos veterinarios, que los vamos a ver en detalle, aditivos alimentarios también se consideran contaminantes químicos, ya los colorantes, los saborizantes, los preservantes, etcétera, ¿ya? Y, por supuesto, los materiales de empaque, que son obviamente productos del procesamiento, muchos de ellos migran a los alimentos y son altamente tóxicos, ¿ya? Bien, eh, ¿son todos los peligros químicos un riesgo en igual medida? Esto ya lo conversamos en la primera clase. Obviamente no, ¿ya? Hay que hacer un análisis de riesgo. Como dice acá, la dosis hace el veneno. Esto es muy importante. Obviamente el riesgo va a estar dado por la exposición y el peligro. Sin embargo, hay que tener claro que muchos de los peligros químicos, ¿ya?, que están presentes en los alimentos hoy en día, como los que mencionábamos, aquellos, sobre todo los plaguicidas, los productos, estos pequeños plásticos provenientes de los envases, etcétera, etcétera, son muy tóxicos a dosis muy bajas, ¿ya?
y se ha comprobado hoy en día, que era lo que señalaba la doctora Pilar al principio, que es algo que no nos dimos cuenta, bueno, por distintos temas, el avance de la ciencia, el avance también de la capacidad instrumental, etcétera, etcétera, de que son altamente disruptivos para el sistema hormonal hoy en día, no tanto del ser humano, sino que también de los seres vivos, ¿sí? Por tanto, afectan y están afectando enormemente la biodiversidad y la capacidad de reproducción, no solo de los seres humanos, sino que también de los animales, grandes y pequeños. Bien, está también el grupo de lo que se llama peligros químicos en alimentos emergentes, que ya no son tan emergentes porque ya hace varios años que se conocen, como los bencenos, que son aquellos que están presentes en plásticos, en resina, fibras sintéticas, etcétera. Varios de ellos ya están siendo prohibidos su uso en la industria de alimentos. ¿Sí? No sé si se fijan que muchos ya de los eh, envases dicen libres de BPA, ¿sí? No se puede utilizar en productos alimenticios, para empaques de productos alimenticios, ya que migran hacia los alimentos. La acrilamida, que es un compuesto que se ha visto o que ya se sabe que se produce de forma natural en los alimentos ricos en carbohidratos cuando son sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo las papas fritas. La melamina, que también se ha visto que se puede o se introduce de forma intencional en algunos alimentos porque simula o es muy similar a la estructura de las proteínas, ¿sí? Por tanto se usa para adulterar alimentos. Los benzopirenos, ¿ya? Que se producen también en los procesos de ahumado, etcétera, de cocción de algunos alimentos, como por ejemplo las carnes, y si no está bien hecho este proceso, eh, pueden producirse en alta concentración estos contaminantes, los materiales de contacto que ya les mencioné, y algunos otros contaminantes producto de la adulteración o el tratamiento rápido de algunos alimentos, como por ejemplo el 3-MCPD, que es altamente tóxico y que también se utiliza para acelerar algunos procesos, como por ejemplo la reacción de las proteínas, la hidrólisis de las proteínas, como por ejemplo en algunos alimentos como la salsa de soya, ¿sí? Eh, Como les digo, la gran mayoría de estos compuestos hoy en día son controlados en algunos alimentos donde se sabe que se utilizan o donde se sabe que hay riesgo de que puedan aparecer, eh, porque ya está comprobado que son altamente toxinogénicos, carcinogénicos para la salud humana. Sin embargo, muchos de ellos todavía no existe una ingesta diaria admisible establecida, que vamos a ver ahora lo que es, y no hay una evaluación de riesgo clara todavía del peligro que puedan eh, ser para la salud de los consumidores, ¿ya? Pero varios de ellos ya están prohibidos su uso en la industria de alimentos, lo cual no significa que no sean utilizados y por tanto deben ser controlados igual. Bien, vamos ahora a ver específicamente los residuos de medicamentos veterinarios, cómo se controlan. Vamos a hablar de cómo se calculan, qué son los límites máximos residuales, cómo se calculan, qué son los periodos de resguardo y cómo se calculan esto. Y un poco sobre la legislación eh, del uso de fármacos, ¿ya? Que es algo que ustedes tienen que tener muy claro hoy día, que yo me imagino que vieron hace mucho tiempo, quizás en su curso de farmacología, pero la legislación es dinámica y también han habido muchos cambios últimamente. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? Ya. ¿Cómo se define un residuo de medicamento veterinario? En primer lugar, como ya dijimos, es una sustancia que aparece del uso de un fármaco y es aquella, el medicamento veterinario entonces es la sustancia que se aplica o se administra a cualquier animal de producción, ¿ya? Esto incluye aves, animales de producción de carne, de leche, peces, incluso las abejas, ¿ya?
cualquier aplicación a cualquier animal productor de alimento que vaya a consumo animal. Por tanto, los residuos de medicamentos veterinarios van a incluir el compuesto de origen, y esto es muy importante que lo tengan claro, así como también sus metabolitos, ¿ya? Presentes en las porciones comestibles de un producto de origen animal, ¿ya? Y aquí hay una arista en la cual no tengo tiempo para ingresar hoy día, pero quiero que lo piensen. ¿Y qué es esto? Que solo se controlan los productos comestibles, ¿ya? Esa es la definición de residuo de medicamento veterinario y eso es lo que se controla, el compuesto de origen y sus metabolitos activos, lo que está definido como metabolitos activos. Vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Qué es lo que se clasifica como residuo de medicamento veterinario? Todos los grupos de fármacos que conocemos, los antibióticos, ¿ya? Con todas las familias de antibióticos, los antihelmínticos con los distintos tipos, los antiprotozoarios, anticoxiostáticos, los antifúngicos, etcétera, ¿ya? Todos aquellos se controlan. En particular hoy día tenemos, y está muy en boga para los médicos veterinarios, lo que es el control del uso de antimicrobianos, ¿ya? Y las buenas prácticas de uso de antimicrobianos en la medicina veterinaria, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que el uso de antimicrobianos en medicina veterinaria es, como pueden ver, relativamente bastante alto, ¿ya? A pesar de lo que el mito que existe, eh, es bastante menor al uso en medicina humana, ¿sí? Y está más controlada. Pero estas son las cifras, de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal, ahora OMSA, ex OIE, y para que vean cuáles son los tipos de antimicrobianos más utilizados, esto es a nivel mundial, ¿ya? Esto no significa que sea necesariamente en Chile, esto es lo que se utiliza a nivel mundial. ¿Cuáles son los animales, las especies productivas, donde más se utilizan actualmente? Bueno, siguen siendo las aves, ¿ya? Como les digo, esto no es necesariamente en Chile, sino que esto es a nivel mundial, ¿ya? No coincide con lo que ocurre en nuestro país. Los bovinos, las cabras, los cerdos, obviamente a mayor nivel de industrialización de una producción, menor es el uso de antimicrobianos, porque más controlado está, ¿ya? Como esto es son cifras a nivel mundial, obviamente acá estamos hablando también se incluye lo que es el uso de antimicrobianos en animales de traspatio, etcétera, ¿ya? Por eso, como les digo, no refleja necesariamente la realidad de nuestro país, sino que son cifras a nivel global. ¿Cómo se regula el uso, no solo de antimicrobianos, sino en general de fármacos para uso veterinario en nuestro país? Ya, esto lo tienen que tener súper claro. La entidad encargada por ley, ¿ya?, de regular el uso de medicamentos veterinarios en Chile es el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿sí? Y el Servicio Agrícola Ganadero establece a través de sus distintas resoluciones, de distintas regulaciones, el uso, la fiscalización, el control, la venta, etcétera, de todos los fármacos de uso veterinario para las distintas especies. Así como también controla todo lo que son los piensos y los piensos medicados, su fabricación y su expendio, ¿ya? Todo eso es responsabilidad del SAC. ¿Cómo lo hace el SAC? El SAC obviamente tiene sus legislaciones, pero lo hace siguiendo los lineamientos de la OMSA, ex OIE. ¿Cuáles son los usos que están permitidos por ley? Primero, el uso profiláctico, ¿ya?,
que esto lo tienen que tener muy claro, el uso profiláctico, si bien está permitido en algunos fármacos y está permitido por ley, el uso profiláctico solamente está permitido, como dice acá, para un uso excepcional, en casos particulares, ¿ya? Para ser administrado, por ejemplo, a un animal, ¿ya? O para ser utilizado en un número muy limitado de animales y cuando sea absolutamente necesario. ¿Cuándo, por ejemplo? Caso muy particular, una cirugía, ¿sí? Se va a realizar una cirugía, eh, ya sea en cualquier caso clínico, animal mayor, animal menor, y se receta el uso de un antimicrobiano previo a esta cirugía, ¿sí? Con, obviamente, receta médico-veterinaria, el criterio del veterinario, etcétera, pero es un uso excepcional, ¿ya? Tiene que ser informado al servicio agrícola ganadero, tiene que ser autorizado, etcétera. En términos generales, ese es el único uso profiláctico que está reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal y dentro de la ley, ¿ya? No se puede hacer otro uso que ese. ¿Cuál es el uso que sí se puede realizar y que sí se realiza en medicina veterinaria? El uso para el control de las enfermedades o la metafilaxis, que está, también ha sido fuertemente cuestionado. Sin embargo, nosotros de forma gremial, de forma colegiada, también lo hemos defendido, porque el uso metafiláctico es muy importante siempre y cuando sea muy bien realizado y con fundamento, y obviamente, como dice acá, con un diagnóstico y frente a situaciones particulares también. ¿Por qué? ¿Qué es el uso metafiláctico? Es la administración o aplicación de un antimicrobiano a un grupo de animales o de individuos enfermos en el que también hay individuos que están aparentemente sanos, pero es aquel que se utiliza en aquellas poblaciones que no se pueden separar, ¿ya? Es decir, este uso metafiláctico, sobre todo en el caso de los antimicrobianos, esto específicamente en el uso antimicrobiano, es aquel que se hace a nivel productivo en aquellos individuos que conviven estrechamente y que se consideran una unidad, ¿ya? Por ejemplo, un galpón de aves, ¿sí? En un galpón de aves hay una enfermedad infecciosa diagnosticada, ¿cierto? Con signos clínicos, con diagnóstico en un grupo de individuos. Yo como médico veterinario, esa población yo la considero como una unidad, ¿cierto? Porque están en estrecho contacto, están en encierro, ¿cierto? Por tanto, para mí va a ser imposible separar las miles de aves que hay en ese galpón y decir, mira, ¿sabes qué? Porque no es como una medicina de animales pequeños o incluso de ganado, ¿cierto? Que yo puedo decir, esta vaca está enferma, esta vaca está sana, ¿cierto? Hay un tema como de ganadería más de precisión. Eh, yo tengo que considerar a todos esos individuos como una sola unidad y se realiza este uso metafiláctico, pero siempre con diagnóstico, ¿sí? Con un diagnóstico, digamos, con alguna herramienta diagnóstica y con receta, ¿ya? Y obviamente el tercer uso que está autorizado y que cada vez hay que decir que este tratamiento metafiláctico está siendo cada vez más acotado, ¿ya? Y una herramienta que se ha implementado para que no exista el mal uso de este tratamiento, de esta herramienta, es la receta electrónica. Hoy en día los médicos veterinarios están obligados a usar receta electrónica para la prescripción de fármacos, por ejemplo en la acuicultura, ¿sí? Y en animales implementando para dos aves y bovinos, y el siguiente paso es implementarla también para animales menores, para mascotas, ¿ya? Para que no exista mal uso de fármacos y todo tenga que quedar registrado en línea.
En acuicultura ya existe hace mucho tiempo. Y obviamente el tercer uso autorizado es el tratamiento de enfermedades. Cuando hay un individuo claramente enfermo diagnosticado. Siempre con receta y toda aplicación y uso de fármaco debe ser exclusivamente por ley por un médico veterinario. En Chile no pueden otros profesionales prescribir antimicrobianos para uso en animales, a diferencia de otros países de América Latina donde otros profesionales sí pueden prescribir y utilizar medicamentos de uso veterinario. Usos prohibidos. Está completamente prohibido el uso de cualquier tipo de fármaco como promotor de crecimiento desde el año 2006 y solo se pueden usar, como ya les dije, fármacos con receta médico-veterinaria por un médico veterinario y solo se pueden utilizar fármacos que estén registrados y autorizados por el SAC. ¿Ya? En el caso específico de la acuicultura, por ley, por la Ley General de Pesca, está prohibido el uso profiláctico. ¿Sí? Porque ahí sí que es este caso especial de decir, mira, yo le voy a hacer este uso profiláctico en este pez porque le voy a hacer una cirugía. No, no existe. ¿Sí? Entonces ahí está absolutamente prohibido. ¿Ya? Además, desde el año 2015, perdón, desde el año 2018, se aplica la receta electrónica, ¿ya? Donde cada médico veterinario que receta un fármaco tiene que adjuntar el diagnóstico, adjuntar la herramienta diagnóstica y describir qué tratamiento va a utilizar, la cantidad, ¿cómo se llama? La concesión en que lo va a usar, está toda la trazabilidad. ¿Ya? Bien. Y como les dije, todo esto se hace siguiendo los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Bueno, esto, ¿por qué? Obviamente, ya lo dijimos, ya lo conversamos, porque el enfoque es completamente diferente a la medicina humana. Acá siempre estamos hablando de, hay que tener el enfoque de una medicina grupal o medicina de rebaño con un enfoque en la gestión, en la sanidad y en el bienestar animal, ¿sí? Existen algunos países que son nuestra competencia, por ejemplo, en la producción de algunas especies, ¿ya? No voy a dar nombre, pero que han disminuido fuertemente el uso de antimicrobianos. Sin embargo, han aumentado mucho sus mortalidades. Nosotros como médicos veterinarios, si bien también tenemos que resguardar el uso de fármacos, tampoco podemos dejar, ¿cierto?, que animales enfermos eh, mueran o sufran de una enfermedad y dejar de usar fármacos para mejorar una cifra, ¿cierto? Para mejorar un número. Y ahí es donde tienen que entrar en juego otros criterios, como son las gestiones sanitarias que se puedan establecer. La bioseguridad, el bienestar, está estrechamente relacionado el uso de los distintos fármacos, sobre todo de los antimicrobianos, con el bienestar. Hay indicadores claros, que les puedo mandar informes, reportes, que demuestran que a mejores condiciones de bienestar, menor uso de antimicrobianos. Las vacunas, ya el uso de vacunas, el uso de producto alternativo, que si bien no existe mucha evidencia científica que lo soporte, pero también su uso reduce el uso de fármacos. Pero después de todo esto, después de que todo esto nos aseguremos que existe, una vez que los animales se enferman, siempre nuestra principal herramienta terapéutica van a ser los antimicrobianos y por tanto nuestra obligación es saber utilizarlos de forma responsable, prudente, como dice la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y
de acuerdo a las directrices del Codex Alimentarius también en el producto final, ¿ya? Aquí tienen que tener claro que tenemos dos organismos, para que lo tengan súper claro y lo diferencien. La Organización Mundial de Sanidad Animal, que da la directriz en el uso, ¿cierto? En la producción, ¿ya? Para ponerlo así como un ejemplo súper claro, en la gallina, ¿ya? Y luego el Codex, que es el organismo internacional que regula lo que pasa en el alimento, ¿ya? En el huevo, ¿sí? Para que lo tengan súper claro. Esos son los dos organismos internacionales que nos dan los lineamientos a nosotros como médicos veterinarios. La OMSA para el uso, el Codex para el producto final, ¿ya? Y por tanto tenemos que guiarnos para el buen uso, para las buenas prácticas, por los lineamientos de la OMSA y para lo que son la presencia, o más bien la no presencia, de estos productos por los lineamientos del Códex. Bien, esta definición ya la dimos también. Ahora nos vamos a enfocar entonces en cómo se controla la presencia de estos residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. ¿Qué hora es? Ah, ya, más ratito vamos a hacer un breaks. Ya. Ya. ¿Cómo se controla? Acá hay dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que conocer, saber, interiorizar, etcétera, como médicos veterinarios, ¿ya? Uno es el concepto de los límites máximos residuales, ¿ya? Que también los pueden encontrar a veces como tolerancias o niveles seguros. Y dos es el concepto de periodo de resguardo, ¿ya? Esto fue lo que les preguntamos este año en el examen de grado. No he leído las respuestas todavía. Espero que les haya ido bien, porque si no, ah, ya. Bueno, pero para que sepan. Ojalá que hayan respondido bien. Pero el caso que les pusimos tenía que ver con esto. Así que si respondieron mal, ojalá que en 2 años más, si les hagan la misma pregunta, para que sepan. Ya. Entonces, lo primero, ¿qué son los límites máximos residuales? Súper importante. Es la concentración máxima de un residuo resultante del uso de un medicamento o de un fármaco que puede estar permitido legalmente o que se admite en un alimento, ¿ya? Y esto lo tienen que tener súper claro. El uso no necesariamente va a estar relacionado con la presencia en el producto final. O sea, el hecho que ustedes usen un fármaco en un animal que va destinado sus productos finales a consumo a consumo humano, no necesariamente va a significar que residuos de estos vayan a consumo o puedan existir en niveles nocivos en el producto final. ¿Por qué? Porque existen y están establecidos estos límites máximos residuales, que vamos a ver cómo se establecen, cómo se calculan, y es importante que ustedes los conozcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego en base a esos límites máximos residuales es que se establecen las carencias o periodos de resguardo de los fármacos. Y esto sí que es súper importante que los médicos veterinarios los conozcan y los respeten. Porque cuando un médico veterinario o un productor utiliza un fármaco o hace uso extraetiqueta de un fármaco y no respeta esto, es cuando ocurre que cantidades o concentraciones no permitidas de una sustancia
de un fármaco aparece en los alimentos, ¿ya? Y eso es importante. El día de mañana ustedes trabajan con pequeños productores en los programas Prodesal. Esto tienen que tenerlo súper claro porque los pequeños productores, por ejemplo, tienden mucho a utilizar lo que tengan a mano cuando ven que el animal está triste, ¿sí? Lo ven triste, entonces le ponen cualquier antibiótico. Entonces esto es algo que también es parte de nuestra labor como médico veterinario, educar a los pequeños productores. Y si ese es un antibiótico que no está autorizado para su uso, por ejemplo, en producción de leche, porque no tiene una carencia en leche, y después él va y vende la leche o hace el queso de cabra. Por tanto, estas son las dos herramientas que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Conocer, obviamente, no sé, quizás ninguno de ustedes, o quizás sí, eh, va a llegar a trabajar en esto, a calcular un límite máximo residual o a calcular un periodo de resguardo. Después les voy a mostrar que quizás sí, porque muchos de sus compañeros lo hacen. Ojalá alcancemos a llegar a esa parte. Tengo hasta videos de cómo lo hacen ahora. Eh, pero es importante que entiendan y conozcan el concepto. Ya, ahora olvídense de los límites máximos residuales, porque hay otro grupo de fármacos, ¿ya? Que le vamos a llamar el grupo A, que son todas las sustancias con efecto anabolizante, todas las sustancias no autorizadas en medicina veterinaria, como por ejemplo el verde malaquita, el cristal violeta, no autorizadas, sustancias con efecto anabolizante, el 17-beta-estradiol, algunos estilbenos, esteroides, etcétera. Sustancias prohibidas, fármacos que se han prohibido su uso en medicina veterinaria, como el cloranfenicol, los nitrofuranos, los betagonistas. ¿Cuál otro les suena? Los antitiroideos. ¿Cuál otro? Las no autorizadas son aquellas que nunca se han autorizado su uso. Por ejemplo, los baños, ¿ya? El cristal violeta, el leucocristal violeta, sí, básicamente eso, que son los que se usaban antiguamente acá en Chile, pero que aún se siguen usando en algunos otros mercados, en algunos otros países más subdesarrollados para tratar las enfermedades de los hongos, por ejemplo, en los peces, o en aves, en plumas, ¿ya? Esas jamás han estado autorizadas, son sustancias que jamás han estado autorizadas para su uso en medicina veterinaria y que se hace un uso extra etiqueta, ¿sí? Porque pueden servir para tratar este tipo de enfermedades y son muy eficaces, pero no están autorizadas porque son altamente tóxicas o carcinogénicas. En cambio, una sustancia prohibida es una sustancia que en algún momento estuvo autorizada, como por ejemplo el cloranfenicol, que es un antibiótico que se usaba en producción animal, pero se prohibió debido a que se comprobó que era altamente tóxico en su uso a largo, corto, mediano, incluso corto plazo, ¿ya? Los nitrofuranos también son otros antibióticos que se prohibieron en los años 90, o sea, relativamente hace poco, que también se usaban en producción animal y también se prohibieron, porque se vio que sus metabolitos, ni siquiera la molécula parental, eran tóxicos para la salud humana, altamente tóxicos, ¿ya? Y así, todo este grupo de sustancias que están acá, las pueden encontrar. Porque son algunas de ellas altamente efectivas para producción animal. Por ejemplo, los betagonistas producen un crecimiento muy rápido de la musculatura. Los agentes tireostáticos producen retención de líquido. Entonces, por ejemplo, tú lo usas en cerdo y el chanchito te le engorda, claro, más rápido. Exacto. Los estilbenos, los esteroides, también producen un crecimiento más rápido de la musculatura.
Sin embargo, son sustancias que al permanecer en los productos y al no ser controladas, o son sustancias que definitivamente no depletan completamente, o que incluso a concentraciones traza van a provocar efectos tóxicos a largo plazo, ¿sí? Pero que son beneficiosas en ese sentido a nivel productivo, porque hacen que los animales aumenten su masa muscular, aumenten su ganancia muscular, su conversión alimenticia, pero de forma, digamos, engañosa. No es que el animal esté creciendo, digamos, de forma sana por una buena alimentación, por una buena gestión sanitaria, etcétera. Por ejemplo, algunos coccidiostatos se utilizan como promotores de crecimiento. ¿Por qué? Porque hacen que el animal aumente su eficiencia de conversión alimenticia, porque lo que come, ¿cierto? Lo metaboliza más rápido, sin embargo, son altamente tóxicos para la salud humana, sus residuos, ¿sí? Entonces, todas esas sustancias con el tiempo se han ido prohibiendo, que antes se usaban. Antes estaban hasta el año 90 y tanto, hasta el año 90 y, no sé, algo estaba, era legal utilizar promotores de crecimiento en producción animal. Porque, porque puede que sean no autorizadas, pero igual no hay. No, para todos estos fármacos o moléculas que le estoy nombrando, existe una política de tolerancia cero en producción animal, ¿ya? A nivel mundial. No se pueden utilizar o no se debieran utilizar, ¿ya? No se deben utilizar, están prohibidos su uso. Por tanto, porque son medicamentos, ¿ya? Para los cuales no se ha establecido un límite máximo residual. Por lo tanto, no existe una evaluación de riesgo de una ingesta diaria admisible, o si bien existió esa evaluación de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el caso de las sustancias no autorizadas son sustancias que nunca se ha realizado una evaluación de riesgo, ¿ya? Ni se ha establecido un límite máximo residual para ellas, porque se sabe que no se puede porque son altamente tóxicas. En el caso de las sustancias no autorizadas, son prohibidas, perdón, son sustancias que alguna vez estuvieron autorizadas, ¿cierto?, en el año 80, pero que luego, con el avance del conocimiento y la tecnología, se vio que sí tenían un efecto tóxico, se volvió a realizar la evaluación de riesgo y se prohibieron. Por tanto, al no tener un límite máximo residual, al no existir una ingesta diaria admisible, no se pueden utilizar y existe esta política de tolerancia cero, ¿ya? A nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es algo que es como de la naturaleza humana, digamos. Igual existe uso de estas sustancias, ¿ya? En Chile no. Nosotros yo trabajo hace 20 años en esto y no hemos encontrado jamás una sustancia prohibida en un producto de origen animal. La vez que encontramos una vez encontramos una muestra con cloranfenicol en un salmón. ¿Y saben por qué fue? Porque una persona que fue a trabajar a una planta de proceso tenía una conjuntivitis y estaba haciéndose un tratamiento ocular con unas gotitas de cloranfenicol y contaminó un filete de salmón en una planta de proceso. Y como los niveles que trabajamos son niveles tan trazados, esa muestra salió positiva. Por tanto, ahora, cuando ustedes vayan, si alguna vez tienen la suerte de ir a una planta de proceso de salmón actualmente, van a ver que la gente está vestida como si fueran a ir a la luna. O sea, para entrar, ustedes tienen que ir como Teletubby y con, hasta ni con pintura de uña puede ir, aunque te vas a poner guantes. Completamente cubierto todo. Porque cualquier cosa puede contaminar el producto, porque para el caso de estas sustancias prohibidas se trabaja
con esto, con lo que se llama límites de acción o puntos de referencia, donde medimos, donde trabajamos midiendo estas sustancias a niveles traza, ¿ya? A niveles bajísimos para poder controlarlas. Porque el hecho de que estén prohibidas, no autorizadas, retiradas del mercado, etcétera, etcétera, no significa necesariamente, como preguntaba su compañero, que no puedan estar presentes, porque como son moléculas que en su gran mayoría pueden ser beneficiosas para los sistemas productivos, ya para la ganancia de peso, para combatir enfermedades que son persistentes muchas veces, como la enfermedad fúngica, etcétera, cuando no se tienen buenas prácticas de producción. En muchos países subdesarrollados aún se utilizan, ¿ya? Si ustedes ingresan ¿cómo se llama? Al reporte de la Unión Europea, a la RASFF, que les mostré en la primera clase, y pueden buscar por sustancia, todavía van a encontrar que hay alertas por estas sustancias prohibidas o no autorizadas en productos, como por ejemplo camarones, algunos peces pequeños, de cultivos pequeños, etcétera, proveniente principalmente de países asiáticos. ¿Sí? Por tanto, sí se deben controlar, aunque estén prohibidos, ¿ya? Se controlan dentro de los programas de monitoreo de fármacos, ¿ya? Y como les digo, se controlan como a nivel traza, que son estos puntos de referencia o límites de acción, que se les llama Reference Point of Action, que, solo para que sepan, se establecen, no se enreden, pero se establecen teniendo en cuenta la capacidad analítica, ¿ya?, que existe actualmente, ¿sí?, hasta dónde podemos llegar a medir una sustancia analíticamente, es decir, con la tecnología que existe, y también teniendo en cuenta la toxicidad de la molécula, ¿ya? Entonces, esta molécula es tan tóxica que debiéramos medir este nivel 0,00001 ppb. No, sí, pero fíjate que eso es imposible, porque no existe un equipo que tenga esa capacidad. Ya, ok. ¿Pero podemos medir 0,001? Sí, podemos. Ya. Entonces, se establecen estos límites, estos reference point of action, que están fijados por normativa. Ya, acá hay algunos ejemplos a nivel mundial, y eso es lo que los laboratorios de referencia, como por ejemplo el nuestro, que lo invito a conocerlo si les interesa el tema, ahí tenemos, hacemos las mediciones de estos compuestos en las distintas matrices de origen animal, a estos niveles, tienen que cumplir con esas características y poder llegar a estos niveles para hacer estas mediciones, para poder dar la certeza de que nosotros como país exportador no utilizamos estas sustancias en nuestros sistemas productivos. Bien. ¿Qué pasa con el resto de los fármacos? Los que sí podemos usar, ¿ya? Los que sí podemos usar, los que tienen registro en el SAC, como conversamos, ¿ya? Ahora volvemos entonces a todos aquellos que sí están registrados, que sí podemos usar de forma legal, etcétera, ¿ya? Con nuestra receta, como buenos médicos veterinarios, formados, conscientes, ¿cierto? Ya. Todos aquellos fármacos los vamos a llamar los fármacos del grupo B, como dijimos, y eso sí, se establece para ellos este límite máximo residual, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos fármacos sí se puede hacer una evaluación de riesgo, sí se puede establecer una ingesta diaria admisible, ¿ya? ¿Quién hace eso? Organismos internacionales. Existe un organismo internacional que es el encargado de establecer los límites máximos residuales a nivel internacional, que es el Codex Alimentarius, ¿ya?, que tiene un brazo científico, que es la IECFA, que es su comité de expertos, y también aquellos países más desarrollados o más grandes también, con poblaciones más grandes,
muchos de ellos también realizan su propio análisis de riesgo, a pesar de que están adscritos al Códex como nosotros, y establecen sus propios límites máximos residuales. Y ya les voy a explicar por qué. Ya. ¿Cómo se establece este límite máximo residual? Es básicamente un proceso de evaluación de riesgo, que como todo proceso de evaluación de riesgo tiene 4 etapas. La identificación del peligro, vamos a ver cada una de ellas con un poquito más de detalle, pero para que la entiendan, la caracterización del peligro, que es el establecimiento de la ingesta diaria admisible, la evaluación de la exposición, que se hace a través de la dieta, ¿ya? Evaluando la dieta, y finalmente caracterizamos este riesgo estableciendo el límite máximo residual. El límite máximo residual se establece para cada medicamento veterinario, ¿ya? Para cada molécula, en cada tejido, en cada producto, ¿ya? Es decir, hay un límite máximo residual para oxitetraciclina en músculo de salmón, oxitetraciclina en músculo de cerdo, oxitetraciclina en leche, oxitetraciclina en huevo, tetraciclina en músculo de salmón, tetraciclina en músculo de... No son extrapolables. Y si no existe, no puedo calcular el periodo de resguardo. ¿Ya? Por tanto, es muy importante que se establezcan para cada molécula, en cada tejido, y es por que muchas veces los fármacos, y que es algo que reclaman los veterinarios de terreno, no tienen establecidos límites, periodos de resguardo, o no se pueden utilizar en algunas especies, porque no se ha podido calcular la carencia o el resguardo del fármaco, porque no hay límite máximo residual. Bien, bueno, esto es lo que les acabo de decir, que el límite máximo residual se establece, aplica para un principio activo en un tejido. El periodo de resguardo, por tanto, se fija de manera individual, como vamos a ver. Como dijimos en un principio, puede considerar tanto la molécula parental como su metabolito activo, muy importante, y obviamente para poder hacer esto es imprescindible conocer algo que a ustedes les encanta, que es la farmacología de cada una de las moléculas, y que me imagino que lo recuerdan con precisión. ¿Sí? Si no lo recuerdan, pueden ir a trabajar con nosotros y el doctor Madaleno, encantado, les va a hacer clases todas las mañanas porque es lo que más le gusta, en serio. Ya, los hace llegar tempranito y a las 8 les hace una clase de fármaco y les hace un refresh. Y ahí quedan, pero peritos. Ya. ¿Cómo se calcula esto? Existe una canasta alimenticia estándar, ¿ya? Estandarizada por la FAO para calcular el límite máximo residual en alimentos de origen animal, que es esta, que como ustedes verán, está sumamente sobreestimada. Porque ¿quién se come esta cantidad de alimentos de origen animal al día? Imagínense, mamíferos, 300 gramos de músculo, 50 gramos de grasa, 100 gramos de hígado, 50 gramos de riñón. Aves, 300 de músculo, 90 de grasa, hígado. Peces, 300, o sea, imposible. Leche, 1,5 litros de leche al día, 100 gramos de huevo y 20 gramos de miel. O sea, está bastante sobreestimada, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque esto considera, nuevamente, el consumo de proteínas o de alimentos de origen animal de la población mundial, ¿ya? Por tanto, incluye los distintos tipos de alimentos y en cantidades que se consumen las distintas poblaciones con sus distintos hábitos alimenticios. Y a partir de esta canasta es que se estima el riesgo y se estima la ingesta diaria, o sea, teniendo en cuenta la ingesta diaria admisible. Ya, entonces dijimos que el primer paso de este análisis de riesgo era calcular el NOEL. ¿Qué es el NOEL? Es la toxicología de la molécula, el nivel sin efecto observable. ¿Y cómo se calcula? No sé,
es calcular el nivel donde no existe un efecto adverso a esta molécula, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Obviamente se hace a nivel de pruebas de laboratorio. ¿Cómo? Con células, con animales de laboratorio, con estudios de progenie en animales de laboratorio, etcétera. Y con todos estos estudios, que son muchísimos, una vez teniendo todo este paquete de datos, se establece el nivel sin efecto observable. ¿Ya? Una vez que hicimos todas esas pruebas de toxicidad con dosis repetidas, ¿ya? En distintos experimentos, con todas este paquete de datos, vamos a tener este nivel sin efecto observable. Y con ese dato podemos calcular la ingesta diaria admisible. Que la ingesta diaria admisible de un compuesto es la cantidad de un compuesto que yo puedo consumir durante toda mi vida, diariamente, sin que sea un riesgo para mi salud. ¿Ya? Eso es la IDA. Cuando ustedes le dicen, es que este compuesto, van a escuchar, por ejemplo, no sé, ahora hay mucha discusión sobre los endulzantes, por ejemplo. No, es que los endulzantes no se ha establecido la IDA, la ingesta diaria admisible. Eso es. No se sabe cuál es la cantidad que un ser humano puede consumir durante toda su vida sin que represente un riesgo para su salud. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Escucho una voz de ultratumba, o soy yo misma. Soy yo misma, parece. ¿Ah? ¿Qué hago? Ah, ya. Apaguen los micrófonos. Catherine, de aquí la veo. Catherine Marín, apague su micrófono. No sé, no está. Ya. ¿Alguien le puede decir a Catherine Marín que apague su micrófono? ¿Saben quién es? Yo no sé cómo se hace. Ya. Ahora que no tengo ayudante de sala, no sé más. Ahí a Catherine. Gracias, Catherine. Ya, ya. Eh, chuta, ya son las 2:15. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos recreo o ya no? Chao nomás. Ya 5 minutos. Sí, 5 minutos van a dar. Ya, 5 minutos.